Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso virtual especializado Auditoría Financiera sobre Estimados Contables y Valores Razonables. Curso a cargo del doctor Luis Hidalgo Torres. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días con todos. Espero que todos estén bastante bien. Bueno, el día de ayer fue un día bastante movido, dado que creo que a nivel latinoamericano celebran el día de Halloween. Me acuerdo hace unos años que estaba en Bogotá, en Colombia, y bueno, cada país tiene distintos tipos de o maneras de celebrar, ¿no? Acá en Perú, bueno, se juntan con dos eventos, ¿no? Uno, el tema del Halloween o el Día de las Brujas y el Día de los Santos, que es el día de hoy. Y bueno, y un día conmemorativo propiamente de mi país, que es la Semana Criolla, ¿no? Donde festejan lo típico de la música criolla. Y bueno, es bonito porque obviamente a todas las personas latinas como nosotros nos gusta también el poco de gustar estos temas tradicionales de cada país y bueno, me llama la remembranza ¿no? Los recuerdos que tengo hace unos años, no unos años, hace varios años, que tuve la oportunidad por un tema de auditoría financiera y justo se me cruzó con un trabajo que tenía que hacer en la ciudad de la eterna amistad, como le llaman a los colombianos, ¿no? En Bogotá, y tuve la oportunidad de ver cómo también ellos festejan de otro tipo de manera, un poco más, más armoniosa, como a veces los de sangre caribeña, como los venezolanos, centroamericanos, colombianos, ecuatorianos celebran, ¿no? Y eso es chévere. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a dar inicio a continuar con el tema de la auditoría de los estimados contables. Y bueno, es importante señalar o indicar que en el tema de lo que son los estimados, tienen riesgos, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienen riesgos? Porque no todos los estimados contables, ¿de acuerdo? Se tratan por igual, ¿no? Hay estimados contables simples de riesgo low, hay riesgos estimados contables de riesgo moderado, hay estimados contables de riesgo high level, ¿no? Porque necesitas un poco más de juicio. Auditar estimados a fair value o a valor razonable es, no es sencillo como lo podrán ver, porque es hacer challenge, ¿no? Es hacer retar, es evaluar, ¿no? Condicionar y examinar. Y por experiencia, dentro de lo que yo tengo en el tema de los trabajos de auditoría, ¿ya? Valgan verdades, yo siempre he encontrado ajustes, no por contables, y he tenido que solicitar a la gerencia que ajusten esos valores para llevarlos a un concepto de razonabilidad de acuerdo a norma uno y también de acuerdo a ISA, ¿no? A normas internacionales de auditoría. Pero la mayoría de los ajustes que siempre he cuestionado o he llevado a la mesa a los directorios, a la junta de accionistas o a los mismos gerentes de contabilidad o contadores a cargo, no se dan por un tema que encontré una factura mal registrada. Puede haber, ya es un tema de control interno, ¿no? No digo que no. Pero la mayoría de los ajustes de una compañía que es ordenada, ¿no? Son por estimados contables, por errores o juicios que puedan haber, ¿ya? Entonces, como ven en la pantalla, ¿sí? Como ven en la pantalla, nosotros podemos tener estimaciones de riesgo bajo, estimaciones de alto riesgo o estimaciones de riesgo significativo. ¿De qué dependerá? ¿De qué tanto impacta estos estimados contables en los resultados del negocio? Una estimación de riesgo bajo es algo que el equipo de auditoría financiera, que está conformado particularmente
ya, por contadores públicos certificados o colegiados, lo pueden revisar. Acuérdense también, y en los últimos años siempre ha habido una novedad, ¿no? Que los auditores financieros ya no necesariamente son contadores públicos. Por ejemplo, yo contrataba economistas, administradores o también ingenieros, ¿ya? O sea, el tema de la auditoría se ha diversificado en el sentido, ojo, te lo estoy diciendo que más adelante, cuando en algún momento quieran hacer socios de auditoría, obviamente tienen que estudiar contabilidad o certificarse en contaduría pública, porque si no, no podrían firmar un dictamen auditado. Un economista no lo podría hacer, un administrador tampoco, así tenga muchos estudios, o un ingeniero si no es un contador público colegiado certificado, porque es la práctica usual a nivel global, ¿no? Para el tema de certificación de un examen de auditoría. Pero eso no quiere decir que un economista no haga labores de auditoría, si lo puede hacer, ¿no? Entonces, los riesgos van ligados a cuál es la complejidad sobre la transacción. Y si nosotros nos ponemos a pensar y nosotros nos podemos analizar en función a los procesos, ¿ya? Los riesgos de bajo calibre o de bajo riesgo están determinados por los más comunes. Una provisión vacacional, una depreciación, una amortización, quizás una compensación laboral o quizás una determinación de pérdida crediticia que no es necesario, ya que no es necesario tener la necesidad de hacer tanto involucramiento a personas con cierto expertise o especialistas más allá de los profesionales que nosotros podemos auditar o revisar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de estimados contables de riesgo bajo. ¿Ya? Por ejemplo, por favor, me confirma si están viendo la pantalla, please. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Excelente. Ya. Por ejemplo, si a mí, como parte del equipo de auditoría, me piden, oye, revisa o audítame la provisión de desmantelamiento de un retail, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que tener claridad, primero, es que, uno, la compañía, este estimado contable de riesgo low, ¿ya? No es de riesgo alto o ni de riesgo moderado, uno, lo esté haciendo de acuerdo a las normas contables. Entonces, lo primero que yo tengo que entender como auditor financiero es basarme en el marco teórico. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar y auditar los inputs. O sea, se supone que el cliente amablemente me entrega su working paper, ¿no? Ese working paper está conformado por inputs, o sea, datos de entrada. Esos datos de entrada yo los tengo que revisar. Ese es mi trabajo y juzgar. Pero también vamos a suponer que yo agarre y simplemente doy por validez a través de marcas de auditoría que todo está bien. Entonces, dentro de este estimado contable que yo les estoy mencionando, yo les voy a dar tres inputs o tres información de entrada. El valor nominal, que es el tema presupuestal, el tiempo y la tasa de descuento. Ya. Hasta ahí no hay más ciencia. La pregunta es, yo como auditor financiero, ¿qué tengo que hacer para poder darle challenge a los inputs? Entonces tengo que ejecutar procedimientos y comienzo a establecer mis procedimientos. Acá si quieren lo describo. Ya. Entonces yo como auditor tengo que hacer un pequeño programa, ¿de acuerdo? De trabajo para poder validar la provisión de desmantelamiento. Lo que yo debería primero solicitar al cliente es que me entregue un technical memo, un memo técnico normativo de la JAS 16 y la JAS 37.
¿Por qué? Porque se supone que este working paper está acompañado de normas contables, ¿no? Entonces, se supone que estos papeles de trabajo están normados, ¿no? Entonces yo tengo que entender si lo que ellos han ejecutado lo están siguiendo en función a la norma. Segundo, este es el primer procedimiento. Segundo, tengo que solicitar el sustento del valor futuro que permitió determinar el valor presente. O sea, ¿en qué yo me basé para poder decir de que en el futuro yo voy a tener que desembolsar 252.000 soles, un cuarto de millón de soles? O sea, ¿cuál es el input? O sea, la entrada que yo tengo que revisar. Tercero, bajo la norma, bajo la JAS 37, ¿cuál fue la tasa de descuento que utilizaron para traer esos flujos, el flujo futuro a su valor descontado? Por último, voy a hacer recálculos aritméticos para validar la valorización y revisar los registros contables. Y un último procedimiento, evaluar si tienen un impacto en los impuestos diferidos. De acuerdo a la IAS 12, o la norma 12, como quieran llamar, ¿no? International Accounting Standard. Entonces, eh, pregunto yo, y yo le digo, ¿no? Yo estoy haciendo ya trabajos de auditoría. Acá yo no estoy validando, yo no estoy hablando de IFRS, yo estoy haciendo trabajo de aseguramiento, ¿no? Entonces, esta provisión de desmantelamiento, ¿ustedes qué consideran que el cliente, qué es lo que me debería dar para poder yo dar validez a estos 252.000 soles, ¿no? Entonces, esto es lo que yo debería hacer. Entonces, lo que el cliente o en mi cabeza está, es que el cliente ha hecho un presupuesto, un forecast. Porque se supone que si yo voy a desmantelar una inversión, llámese una inversión, instalaciones que yo estoy ejecutando, se supone que a mí me va a costar, ¿no? A ver, por ejemplo, yo mi oficina, como lo ven, ¿no? Yo lo he revestido a mi estilo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta oficina donde yo estoy actualmente, ¿no? Me, me saquen. Entonces, yo, los mobiliarios que yo tengo en mi oficina, no es que lo voy a dejar. El revestimiento que yo he puesto en toda mi oficina, y lo pueden ver, ¿ya? El revestimiento no es que yo lo voy a dejar, ¿no? Porque es una inversión que yo he hecho, es una mejora que yo le he hecho a la instalación. Entonces, ese revestimiento cuesta. En ese sentido, yo voy a hacer una inversión, ¿ya? Y esa inversión lo voy a presupuestar. Entonces yo tengo que hacer un presupuesto. Entonces, lo que yo como auditor financiero le tengo que decir, dame tu presupuesto, tu forecast, ¿no? De cuáles van a ser los costos que tú vas a invertir, ¿no? O lo que tú has presupuestado para determinar la provisión de mantenimiento. Entonces, ese es el primer input, ¿no? No es muy difícil. El cliente agarra y me documenta, ¿no? A través de un presupuesto para llegar a la validez y yo le pongo la marca de auditoría, ¿no? Entonces, esto, validación, validación de auditoría, presupuesto, ¿no? El technical memo sí es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante? Miren, muchachos. Por ejemplo, yo ahorita voy a
no tengo un memo técnico actual, creo que de provisión de desmantelamiento, pero déjenme ver si acá tengo memos técnicos. eh, por ejemplo, a ver, ya miren, por ejemplo, ¿no? Algunos clientes piden technical memo para entender y concluir algunas transacciones, ¿no? Este es un technical memo, por ejemplo, ¿no? Este es un technical memo de una transacción específica que te piden, ¿no? Que se desarrolle, ¿no? Entonces, esto es lo que es, este es un technical memo que te piden que se desarrolle. Entonces, esto es lo que nosotros desarrollamos, se hace y es lo que debería documentarse, ¿no? Para poder ejecutar una transacción. Entonces, los technical memo, ¿de acuerdo? Se desarrollan, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que un memo técnico, ¿de acuerdo? Te da un conocimiento de lo que está haciendo el cliente, ¿ya? Y lo que a ti te brinda para poder darte un aseguramiento de lo que están haciendo de una manera correcta, ¿ya? Basado en las normas. Entonces, el documento técnico en un estimado contable es importante porque te permite entender de que lo que está haciendo el cliente es correcto a través del marco normativo, ¿ya? Y que cada acápite lo esté haciendo bien. Entonces, esta solicitud de solicitar un memorándum contable, un memorándum técnico, ayuda no solamente al cliente, sino también ayuda al auditor financiero, ¿de acuerdo? Entonces, este memorándum técnico tiene que basarse en lo que hizo el cliente, en lo que ejecutó el cliente y en lo que tomó como input para poder realizar. Y al auditor, uno, te facilita la vida. ¿Por qué? Porque cuando valides, va a decir, el cliente sí supo cómo realizar una provisión de desmantelamiento, el cliente está cumpliendo con el marco normativo y está solicitando el marco normativo. Entonces, es importante que los estimados, así sean de riesgo bajo, moderado o low, siempre estén acompañados de memorándums contables. Profesor, pero eso es muy costoso. En algunas compañías no suelen hacer ese tema. Que lo hagan. El auditor también tiene que educar, ¿de acuerdo? Si no lo saben hacer, darle los párrafos. Dile, oye, ármate un technical memo, ármate los párrafos, ¿no? Y ahorita también con el tema de la inteligencia artificial, no es difícil ejecutarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo tienen que hacer, porque así ayudan al mercado de capitales, así los auditores demuestran su independencia y también a ti te cubren en el riesgo de auditoría, ¿ya? Entonces, memorándum técnico es revisar que cumplan con los marcos contables, marcos normativos. Es necesario. El otro input es la tasa de descuento. Y acá ya viene ya la exquisitez. Ahí viene ya el, pucha, este auditor sí sabe, pues, ¿no? La tasa de descuento que se debe utilizar para una provisión de desmantelamiento, vamos a suponer que el cliente haya hecho los cálculos, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que haya hecho todos los cálculos, todo bien, o sea, ya tiene todos los inputs, los años, el presupuesto, el tiempo, y te dice, ¿sabes qué? Uy, se fue. Y te dice, ¿sabes qué? La tasa de descuento que estoy utilizando acá es la tasa Watt. O te dice, es la tasa incremental. Pregunto yo, ¿es correcto eso? Si el cliente te dice, oye, estoy utilizando la Watt, estoy utilizando la tasa incremental,
¿Es correcto, caballeros? Somos auditores, ¿ah? ¿Es correcto que se utilice la UAT para un tema de provisión de desmantelamiento? Estamos revisando, estamos auditando, estamos haciendo challenge, no estoy haciendo recálculos, ¿ah? Yo estoy revisando el estimado contable, auditando el estimado contable que el cliente yo lo tengo que, como se dice, lo tengo que estresar, ¿no? El auditor estresa, el auditor es independiente y el auditor juzga, ¿no? Por eso se llama escepticismo profesional dentro e independencia. Entonces, esta tasa, si el cliente agarra y me dice, Luis, yo he utilizado la WAT o la incremental, ¿es correcto? A ver, ¿qué piensan? Todos comencemos a pensar, todos los de acá somos auditores. Y para ser auditores tenemos que tener conocimientos contables y tenemos que tener conocimientos fiscales y tenemos que tener conocimientos actuariales y tenemos que tener conocimientos financieros, tributarios y demás. A ver, la tasa de descuento que se utiliza para medir una provisión basado en norma 37, provisiones, activos y pasivos contingentes, ¿es correcto que se utilice el incremental de la IFRS 16 o la UAT? ¿Es correcto? Y desde ahí, si el cliente me dice, oye, estoy utilizando el incremental o la UAT, jalado, mal, mal. No, tú estás auditando. Miren, lo importante no hacerla de cangrejo. Ah, ya, lo hizo el especialista, lo hizo, ¿cómo se llama? Lo pudo haber hecho el contador, ¿ya? Porque no es un cálculo, como les dije, muy complejo. Es un cálculo sencillo, tranquilo, ¿ya? Pero si el cliente agarra y me dice que la tasa de descuento le dio el área de finanzas y la tasa que están utilizando es la UAT, está mal, pues. La UAT sirve para medir activos no financieros y negocio. La incremental es la tasa para medir arrendamientos por derecho en uso. Entonces, esta tasa podría estar equivocada desde el punto de vista de auditoría. Y profesor, ¿y cuál es la tasa de descuento para medir una provisión de desmantelamiento? La tasa para medir una provisión de desmantelamiento es una tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Allá es 37. Por eso es importante, ya, esta estaría mal, por eso es importante que el auditor conozca normas. Porque si tú estás auditando, estás haciendo challenge, estás, ¿cómo se llama?, juzgando de manera independiente un trabajo de auditoría relacionado a un estimado contable, ¿es correcto que el auditor vaya sin saber? Me daría vergüenza que a un auditor lo manden el equipo de auditoría sin saber, oye, qué es una provisión de desmantelamiento, porque no sabría cómo determinar, no lo podría validar. Si es un junior, con mucho más razón. Yo no lo puedo mandar a la batalla, como bien una vez me dijo, yo estaba auditando en Tel del Perú hace 2 años, estaba complicado porque ese año me dieron dos grupos económicos en el mismo tiempo, dos grupos chilenos. Ya, eso fue una de las agatombes de que dije, ya no, esto ya está muy complicado, ya estaba un poco cansado en el tema y no tenía equipos reducidos, entonces me dieron en Tel Perú, la empresa de Telecom, y me dieron un grupo, porque era uno de los seniors más experimentados, de los gerentes senior más experimentados que había. Entonces me daban dos grupos económicos. Bueno, en la carrera siempre he visto grupos económicos grandes, ¿no? Siempre los he liderado. Pero en los últimos años ya había mucha reducción de personas, entonces me dijeron, Luis, ya bueno, ya lo revisaré, pues.
Entonces, dentro del proceso, no tenía mucha gente o tenía dentro de mi equipo de trabajo que lidera